día, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo va a exponer una importación de mercancías restringidas, tal y como lo indicó. Los integrantes del grupo son Georgina Hinojosa, Marina Ruiz y quien les habla, Geraldine Paredes. En primer lugar, la empresa que hemos escogido como aquella que importa esta mercancía es la empresa Alicorp, que está encargada de la venta y producción de bienes de consumo. Esta es una empresa peruana, por ende cuenta con RUC, como se observa en la imagen, y entre los principales productos que exporta, importa y produce, tenemos aceites, pastas, entre otros, pero específicamente nos vamos a centrar en los aceites de cocina de la marca Tria. Ahora, respecto a la mercancía restringida, nosotros hemos escogido la mercancía restringida denominada aceite de soya, la cual la hemos buscado en la ventanilla única del comercio exterior y la hemos encontrado como tal, como restringida, con la partida arancelaria 1507-9090-00, tal y como se observan en ambas imágenes. De igual forma, al ser una mercancía restringida, es necesario que exista una entidad estatal que la controle, que controle su ingreso y su salida al país, pues eso es un bien restringido. Para el presente caso, la entidad es el MINSA a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, o más conocida como DIGESA. ¿Y por qué? Es el MINSA en este caso, DIGESA, pues porque es una mercancía que tiene que ver con los alimentos y bebidas industrializadas del consumo humano y por ende tiene que ver con la salud, que es algo muy importante y que tiene competencia del Ministerio de Salud. En cuanto a la determinación de la DAM, siguiendo la recomendación del profesor, escogimos la importación definitiva que fue llevada a cabo por la empresa Alicorp, y para el periodo en el que hemos buscado esta DAM es de 30 días calendarios, como se ha indicado, de 1 de diciembre del 2020 al 30 de diciembre del 2020. Y la declaración escogida es la 262-20-01-0055, con fecha de numeración de 2 de diciembre del 2020, y bueno, ahí se puede ver específicamente que el bien importado es aceite de soya de la marca Tria. De igual forma, en estas imágenes se ve que el bien importado es de la marca Tria y que es definitivamente una mercancía restringida. Ahora, respecto al tratamiento arancelario, también haciendo una búsqueda en las páginas de UNAT, hemos podido encontrar que las mercancías con subpartida 1507909000, que es la que trata nuestro producto que ha sido importado, cuenta en sí con el siguiente tratamiento arancelario: ad valorem y ISC 0%. El impuesto general a las ventas también lo cuenta con un 16% y el IPM con un 2% respectivamente. En cuanto a derechos antidumping y derechos específicos, no se aplica. Sin embargo, para el seguro se aplica 1.25% de tasa. Para la sobretasa de tributo tampoco, bueno, tiene un valor del 0%. Y finalmente, para sobretasa de sanción, bueno, tampoco aplica para esta mercancía. Ahora le doy paso a mi compañera Georgina para que exponga el análisis. Con la exposición vamos a hablar acerca del análisis. En el análisis vamos a encontrar el canal de control, que es la asignación del canal que determina el tipo de control al que se sujetan las mercancías. Actualmente SUNAT las categoriza bajo 3 colores: el canal verde, el canal rojo y el canal naranja. Vamos a explicar en este caso el color naranja y el canal rojo. El canal naranja, la declaración es sometida a revisión documentaria. El canal rojo, la mercancía se encuentra a reconocimiento físico. El canal verde, como encontramos en nuestro presente DUA, es cuando no se requiere la revisión documentaria de la declaración ni el reconocimiento físico de la mercancía, como por ejemplo en nuestro presente caso se da. Todo esto es en concordancia con el procedimiento general de tránsito aduanero, según la resolución de superintendencia número 0037-2021 de la SUNAT. Ahora vamos a hablar sobre el mandato. ¿Qué es el mandato? Es el acto por el cual el dueño o consignatario o consignante encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas, que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos. Es un mandato que se puede decir en representación. Este mandato
Cuando es electrónico, es obligatorio en los regímenes de importación para el consumo y exportación definitiva, salvo excepciones previstas por ley. Me refiero por ley en concordancia el artículo 129 de la Ley General de Aduanas y el artículo 185 de su reglamento. Por ejemplo, en el presente caso vamos a encontrar que nuestro mandato va a contener el número de declaración, la fecha de numeración, la modalidad de despacho aduanero, que en este caso es anticipado, sujeto a regulación, el comitente, que es Alicor, como ya lo mencionó mi compañera, lo identificó, el declarante, que es la Agencia Aduana Interamericana, donde acá también sale que es con mandato electrónico. Es decir, interviene un operador de comercio exterior, específicamente un agente de aduanas como despachador de aduana. Luego vamos a encontrar también el valor de CIF, donde posteriormente lo vamos a estar explicando a qué se refiere. El monto liquidado, el monto garantizado, que es el mismo y está en dólares. El monto cancelado, la fecha y hora de cancelación, el tipo de cancelación. En el tipo de cancelación vamos a también identificar a qué banco se hizo, la garantía, el estado de la declaración, punto de llegada, cantidad de bultos, peso bruto, fecha y hora de recepción de documentos y fecha y hora de salida del vehículo de carga. En este caso vamos a encontrar un depósito temporal. ¿Qué significa? Que es el local donde se ingresan y almacenan temporalmente las mercancías pendiente de la autorización de levante por la autoridad aduanera. Esto se va a dar en concordancia con el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. ¿Qué significa o quién es el consignatario? Es la persona natural o jurídica cuyo nombre se encuentra manifestada en la mercancía y que adquiere por endoso del documento del transporte. También vamos a identificar el levante autorizado. En este caso, la fecha de levante se dio el 4 de diciembre del 2020 a las 3:28. Luego vamos a hablar de la SPN. ¿Qué significa la SPN? Es la subpartida nacional, es decir, es la determinación de un código que nos va a permitir identificar cada mercancía. Esta subpartida va a tener 10 dígitos que nos va a permitir saber cuáles son los tributos a pagar por el ingreso al país de cualquier mercancía, y cuenta también con restricciones o beneficios arancelarios. En este caso el criterio son productos naturales y vamos a encontrar tres partidas, la 15.06, la 15.07 y la 15.08. En este caso, en la 15.06 habla de las grasas, aceite de animales y sus fracciones. Luego en la 15.07 va a hablar de aceite de soya y sus fracciones, incluso refinado y sin modificar químicamente. En 15.8 va a hablar del aceite de maní, y vamos a hablar también de la 15.07, la que se encuentra de rojo, que es la más adecuada para el producto. El producto que se ha importado en este caso, que es el aceite de soya y sus derivados. Ahora vamos a hablar de la base imponible. La base imponible es la valoración aduanera. ¿Qué significa? En este caso, que es el procedimiento aduanero aplicado a las mercancías importadas para determinar la base imponible. Y con ello vamos a determinar también el derecho a pagar por el producto importado. ¿Cómo determinamos el valor aduanero? Los pagos directos, indirectos, más los ajustes. Solo podrán hacerse estos sobre una base de datos objetivos y cuantificables. Y ahora, ¿cómo vamos a, también identificamos, por ejemplo, en la base imponible, nuestro FOB, el flete, que es de 1.358.67, el seguro, que vamos a encontrarlo de 63.24, en nuestro presente caso no hay ajustes de valor, hay un valor de aduanas. Esta información es recogida de la DUA, vamos a encontrarlo que es en dólares, y lo otro, también algo importante, es que el valor de la aduana se encuentra consignado en dólares americanos. Y también vemos ahí también el valor del CIF, que se encuentra en dólares, y el flete del seguro. Ahora vamos a hablar del manifiesto de carga.
¿Qué significa el manifiesto de carga? Este se va a encontrar, una vez buscado el DUA, en la parte final, indica datos de manifiesto. Ahí vamos a encontrar este acápite. Este es un documento por el cual se detalla la relación de las mercancías que constituyen la carga de un medio o una unidad de transporte. En realidad expresa los datos comerciales de las mercancías. Esto va a ser de acuerdo también a la Ley General de Aduanas, el artículo 2 y 101, donde nos indica cómo es la transmisión de la información del manifiesto de carga y los documentos que se van a vincular a esta. Asimismo, también la define en el artículo 2. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que en el manifiesto encontramos el número de DUA en la parte inicial, el comitente, que como lo hemos mencionado es Alicor, el número de manifiesto, el conocimiento de embarque, también nos va a indicar los bultos, el peso, no tenemos empaques, el embarcador, el consignatario, marcas, números y descripción de la mercadería. Esto, de acuerdo a la ley, ¿qué nos dice el artículo 2? Que es un documento que contiene información respecto al número de bultos, como lo vemos aquí, que tiene 2.200 bultos, identificación y descripción general de la mercancía, por ejemplo, el peso bruto, el embarcador, consignatario, marcas y números, y la descripción de las mercancías, que son 2.200 cajas de cartón, que contiene cada una 12 botellas por 1 litro de aceite. Entonces, está cumpliendo con la definición del artículo 2. Asimismo, también en el 142 del reglamento nos indica que ¿qué debe tener el manifiesto? Los datos generales del medio de transporte, los documentos de transporte de la mercancía que constituye carga manifestada, para el lugar de ingreso y con número de bultos, peso, identificación, descripción general de las mercancías, identificación de nombre y razón social del dueño. Asimismo, en algunos de los casos también va a solicitar de que tenga lista de pasajeros, sus equipajes, lista de tripulantes, sus efectos personales, si requiere armas, municiones, lista de narcóticos y demás. Ahora vamos a ver el formato A. En el formato A vamos a ver, por ejemplo, la declaración única de aduanas, que vemos, por ejemplo, el código 262, que es el número de DUA. Para la presente no existen garantías aduaneras. ¿Qué significan las garantías aduaneras? Son aquellos documentos fiscales, documentos bancarios y comerciales y otros que aseguren a satisfacción de la SUNAT el cumplimiento de las obligaciones contraídas con esta. Incluso se incluyen las garantías nominales presentadas para el sector público. Por ejemplo, hay modalidades de garantía, pueden ser mediante una fianza, una nota de crédito y demás. Por ejemplo, en el formato A vamos a encontrar el tipo de despacho. El despacho en este caso es anticipado, 03. ¿Qué es el despacho anticipado? Es una modalidad de despacho aduanero que permite enumerar la declaración de importación antes de la llegada de un medio de transporte. Esta modalidad es obligatoria en el régimen aduanero de importación para el consumo. Es canal verde, como lo hemos indicado anteriormente. La mercancía entró al país por vía terrestre, también indica carretera, terrestre, luego el número de manifiesto, también nos indica la empresa y código de transporte, nos indica también el código de aduana, el número de DUA, la identificación, el valor de aduana, el declarante y otros datos de diligencia. También nos vuelve a mencionar que es con mandato electrónico y demás. Ahora mi compañera va a continuar con la exposición del formato B. Ok, a continuación voy a desarrollar el formato B como primer punto las condiciones de transacción, que son los puntos que tienen check. El primero es si existe vinculación entre el importador y proveedor extranjero. Sobre este punto hay que tener en consideración que esta vinculación en sí podría tener incidencias en la determinación del valor de la aduana en caso que ante un requerimiento de la aduana el importador no logre demostrar aquella vinculación que no afecte al precio de la venta. Con respecto al segundo punto, si puede usted disponer libremente de las mercancías importadas sin restricciones para su cesión o utilización de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.1, literal A del acuerdo de valor de la OMC. Hay que tener en cuenta sobre este acuerdo que el nombre en sí es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. En este acuerdo el principal sustento es el principio de buena fe, que está basado en el precio real de las mercancías, y dicho precio constituye el valor de la transacción. Son 6 métodos en total que tiene la valoración aduanera, y bueno, en total este acuerdo se complementa con la decisión 571 sobre las bases y criterios específicos y el Reglamento Nacional de Valoración del Perú, el Decreto Supremo 186/99 del MEF. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de estar vinculado al acuerdo de la OMC? Primero, que nos brinda un sistema equitativo en la valoración de la aduana de las mercancías con el valor de la transacción, y segundo, que hay una mayor liberación del comercio exterior. Ahora bien, ¿qué dice la OMC al respecto? En este método de valor de la transacción es que el precio que se aplica es el realmente pagado o por pagar. Cuando las mercancías, por ejemplo, se venden al exterior del país o se importan, esto todo en consideración o en conformidad con el artículo 8 de este acuerdo. Ahora bien, hay que señalar que no deben existir condiciones sobre el precio de la mercancía, no debe existir una vinculación entre el vendedor y el comprador. Y también este artículo 8 nos señala que hay elementos que se tienen que considerar, como las comisiones, los gastos, los costos de los envases, de los embalajes, los gastos de los embalajes, y también señala como obligación por parte de todos los miembros que elaboren una legislación incluyendo o excluyendo el valor de la aduana y también el costo del seguro. Los componentes, ahora vamos a desarrollar el segundo punto, que son los componentes de la determinación del valor de la aduana. Siguiente, por favor. Ok. Aquí nos señala, por ejemplo, que no hay adiciones en las comisiones o gastos de corretaje, embalaje o envases que formen parte del producto. Por ello, esto no se añade al precio real o por pagar en sí del impuesto, ¿no? Y también nos señala que hay otros gastos, y por ende, estos otros gastos se consideran como deducciones. Términos muy importantes a desarrollar aquí en este punto es el valor FOB, el flete y el seguro. Como ya sabemos, el seguro es el costo que se tiene que pagar para cubrir los riesgos o las pérdidas del transporte. Otro punto a desarrollar son las características técnicas de la mercancía. Aquí en este punto, como se puede visualizar en la imagen, las principales características es que es aceite de soya marca Tria, aceite 100% vegetal, aceite para la alimentación humana y comercialización. Son 2.200 cajas por 12 unidades cada caja, en botellas de 1 litro, y también tiene un código y un lote. Ahora bien, como cuarto punto de desarrollar es la duda razonable. En el caso en concreto no hay duda razonable, pero ¿qué es duda razonable? El Decreto Supremo 186/99 nos señala en su artículo 1, literal D, que cuando la autoridad aduanera tiene motivos para que dude de la veracidad o exactitud de esos datos que están contenidos en los documentos, le solicita al importador una aclaración, ¿no? Que presente una serie de documentos para sustentar en sí ese valor de la aduana. Entonces le da un plazo de 5 días, prorrogables por 5 días iguales, y finalmente la aduana valora estos documentos que son presentados en un plazo de 3 meses. Ahora bien, vamos a desarrollar el formato C, que también es muy importante. Este formato es importante considerar términos como los derechos específicos, los impuestos de promoción municipal, el impuesto general de las ventas y derechos antidumping. En el caso en concreto, como podemos visualizar, no hay avaloren, no hay derechos específicos, no hay ICC, sí hay IPM, sí hay IGB, no hay derechos antidumping, no hay una sobretasa adicional, no hay un recargo por numeración. Ahora bien, nosotros hemos hecho el cálculo de tributo en la siguiente PPT. Aquí podemos visualizar. Como ya había señalado mi compañera previamente, aquí están los montos del FOB, del flete y del seguro. Estos 3 montos se tienen que sumar para calcular el CIF aduanero o la base imponible, que es 26.252,54. Como podemos visualizar, hay un monto de seguro, que en este caso en concreto tiene un porcentaje de 1.25. Esto se tiene que calcular también para la base imponible. Entonces, una vez que ya tenemos la base imponible, vamos a calcular el ad valorem, que en el caso en concreto es 0%. Entonces, el cálculo final del ad valorem también es 0. Entonces, como ya conocemos, el IGB es 16%. Para conocer el cálculo total,
se suma y se multiplica lo siguiente. Se suma el CIF aduanero, que es 26.000, más el resultado del ad valorem, que es 0, y nos da un IGB de 4.200. Seguidamente, el IPM es de 2%. Entonces, este se tiene que obtener de la base imponible y que el IGB, por lo cual vamos a sumar el CIF y el resultado del ad valorem, que nos da un total del IPM de 525. Entonces, seguidamente vamos a sumar los tres aspectos, ¿no? El 0, el 4.200 y el 525, que nos da un total de impuestos de 4.725. Y por otro lado, para calcular la percepción debemos tener en cuenta el porcentaje de 3.5% conforme a la resolución de Superintendencia 203-2003 SUNAT, que nos señala que este porcentaje es para importadores frecuentes. Entonces, una vez que se suma el CIF aduanero más el total de impuestos, nos da un total de 1.084,23. Entonces, esto ya es el cálculo total, tenemos que quitar las decimales para ya tener un monto más exacto. Entonces, como ya hemos tenido en cuenta el tipo de cambio a la fecha de la numeración, dicha fecha es el 2 de diciembre del 2020. Y para esa fecha el tipo de cambio hemos buscado y era 3.60,98. Entonces debemos multiplicar este tipo de cambio por el resultado de la percepción, dando un total de 3.913. Entonces, este al ser el resultado final, también lo redondeamos quitándole la coma y los decimales para que sea más exacto. A continuación vamos a desarrollar el procedimiento para la importación de la mercancía restringida. Siguiendo con la exposición, explicaré el procedimiento para importar esta mercancía, que es el aceite de soya. Tal y como se ve en la imagen, la base legal para el procedimiento es la Ley 2684-2 y el Decreto Supremo 00798. En primer lugar, la ley nos señala de manera general en su título preliminar dos puntos muy importantes, que la salud es de interés público y que es de responsabilidad primaria del Estado poder velar por esta. Ahora, en el capítulo 5 de la presente ley también de manera específica ya nos señala cómo actuar frente a alimentos y bebidas para consumo humano. Lo que nos indica es que la producción y comercio de estos alimentos y bebidas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria. Entonces, ya acá hay un primer límite. Y luego nos indica en el siguiente artículo que se deben cumplir con características establecidas en las normas sanitarias y también aprobadas por la Autoridad de Salud a nivel nacional. En este caso, la Autoridad de Salud a nivel nacional en el Perú es el MINSA. Y posteriormente, en el artículo 91 nos señala algo aún más importante, y es que todo alimento y bebida elaborada, industrialmente, necesita de un registro sanitario previo. En este caso, el aceite de soya, sobre todo de la marca Tria que comercializa Alicorp, es un alimento que sí pasa por un proceso industrial y por ende necesita de un registro sanitario. Ahora, el procedimiento para tener un registro sanitario se basa en presentar una solicitud de carácter de declaración jurada, que deba contener dos puntos muy importantes. El primero, el número de registro unificado de la persona natural o jurídica, dependiendo, y la certificación de libre comercio y de uso, emitida por la autoridad competente del país de origen o de exportación del producto. En este caso, se debe verificar si cuenta o no con un certificado de libre comercialización. Esto lo hace Digesa a través de su plataforma. Ellos siempre están en constante renovación. Esto está en concordancia con el artículo 105. De igual forma, algo muy importante que decir en esta presentación de solicitud es que este proceso es automático. Eso quiere decir que con la sola presentación, pasado un plazo máximo de 7 días útiles, como lo señala la ley, Digesa tiene la obligación de emitir ya el número de registro. Sin embargo, en este proceso, al ser automático, no se hace una inspección para verificar si ciertamente este alimento o no, este producto en sí, es apto para el consumo humano. Sin embargo, de acuerdo al artículo 107 del Decreto Supremo que ya he mencionado antes, nos indica que la verificación de la calidad sanitaria de este producto se va a hacer con posterioridad a que ya se inscriba el registro sanitario, pero que sí se hace. No es algo que se deja obviado.
Bueno, también voy a señalar características importantes de este registro sanitario, y es que, como ya lo señalé, es automático con la sola solicitud, es temporal, y esto es algo muy importante, porque para los alimentos y bebidas de consumo humano, este registro solo dura 5 años, y por ende es renovable, se debe renovar cada 5 años. Si no tiene registro sanitario y está vencido, este producto no puede ser comercializado, no puede ser importado, no puede ser exportado. Algo muy importante también es, como ya lo mencioné, este registro es emitido por DIGESA, y esto está en concordancia con el artículo 101 del Decreto Supremo. De igual forma, algo también resaltante que indicar es que la aduana, para el caso del despacho de la mercadería cuando se está importando, además de exigir la documentación, bueno, general respecto a la importación y todo ello, que se exige el manifiesto de carga y demás, debe exigir para este tipo de productos la declaración jurada del importador, en este caso es Alicorp, en la cual va a consignar el registro sanitario del producto, tiene que indicarlo, y en el caso en el cual no lo cuente, debe indicar la fecha en la que se solicitó el registro sanitario. Solo hay dos opciones: tener el registro sanitario o haberlo solicitado. Si es que lo tienes vencido, pues no se puede importar, no se puede comercializar en el país. Bueno, respecto al decreto supremo que ya había mencionado, también nos señala aspectos muy importantes, como que para los alimentos y bebidas industrializados, como ya lo mencioné, es obligatorio contener este registro sanitario. Y sobre todo si es para el consumo humano, teniendo en cuenta que estos alimentos, esas mercancías, estos productos se obtienen por la transformación física, química y biológica de insumos, ya sean de origen vegetal, animal o mineral, como es el caso del aceite de soya, y se debe tener sumo cuidado, pues, vincular a la salud pública. De igual forma, el obtener este registro sanitario también nos da ciertas facultades a nosotros. Bueno, en este caso sería al dueño, a Alicorp, pues este puede comercializar e importar de manera más segura y cumpliendo con los parámetros indicados por la norma. Finalmente, debo mencionar respecto al certificado de libre comercialización y de uso. Y este se trata de un certificado que emite la entidad competente, en este caso lo emite DIGESA, y es para verificar si el producto se vende libremente en el país del fabricante o del exportador. Este certificado de libre comercialización y de uso se va a encontrar en una base de datos que DIGESA tiene actualizada y que va, de acuerdo y filtrando información que se vaya actualizando, ¿no? Que ahora, respecto al artículo 114, al consiguiente, que nos habla sobre la importación de alimentos y bebidas registradas, se debe tener en cuenta que cuando se quiere importar un producto restringido, como en este caso el aceite de soya, y que la persona que lo esté importando no sea el dueño o sea, no sea el titular de este registro, se puede solicitar que se le extienda un permiso para que éste lo pueda comercializar y lo puede importar de manera normal sin tener problemas. En este caso, para nuestra importación no se da eso, pues Alicorp sí es dueño y sí es titular del registro, como lo podemos ver acá. Hemos hecho la consulta de registros sanitarios de alimentos y se puede ver, se puede corroborar que la empresa Alicorp es quien lo solicita. Se ve el número de registro, el de expediente, el certificado, y en este caso Alicorp lo solicitó en bloque. Eso quiere decir que lo solicitó por un solo producto en general, pero con diferentes marcas, teniendo en cuenta que es una empresa que comercializa diferentes marcas, no solo la marca Tria respecto a aceites de soya. Y finalmente, aquí se puede ver el registro sanitario del aceite de soya en específico de la marca Tria, que sí se encuentra activo. Ahora, respecto a las conclusiones, las va a decir mi compañera Georgina. Para concluir rápidamente, doctor, en primer lugar se puede indicar que sobre el bien importado en este caso existen mercancías para el ingreso y la salida del país, es decir, necesitan pasar por un control y ello estará a cargo de una entidad especial, que en este caso, al tratarse una importación de un consumo para consumo humano,
se va a tratar del MINSA y del DIGEMIT, como ha indicado mi compañera, ¿no? Eso es un punto bastante importante a resaltar. De igual forma, en el formato B, que se señalan las condiciones de transacción, las cuales incorporan aspectos del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio del Perú. Al firmar dicho acuerdo se garantiza el mantenimiento de políticas comerciales que van a beneficiar a la población. En este caso hay algunas disciplinas de dicho acuerdo que son medidas, por ejemplo, de antidumping, valoración aduanera y otros. Otro punto muy importante señalar son las características técnicas de la mercancía. También es importante para poder identificar las mismas y ante una posible pérdida, robo u otro percance, ¿no? Adicionalmente de ello, para calcular el tributo, es importante tener en cuenta que todos los conceptos, liquidaciones y liberaciones, y los cuales claramente influyen para poder determinar el total liquidado. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo.